más nos concede estar en un momento de estudio de la Santísima Palabra. Bendito sea el nombre del Señor, por estar una vez más aquí presentes, dispuestos para un estudio más de la Santísima Palabra de Dios. En la mañana yo les comentaba que estamos teniendo esta serie de estudios doctrinales. Estamos analizando las doctrinas que son fundamentales. ¿Por qué fundamentales? Porque son la esencia sobre la cual descansa nuestra fe. Y nuestra fe se basa en estas doctrinas porque son el fundamento. Sin estas doctrinas, hermanos, nadie puede salvarse. Estudiábamos la doctrina de la santificación y veíamos cómo la misma palabra de Dios dice que sin santidad nadie verá al Señor. Estudiábamos la doctrina de la adopción. Nadie se salva si primero no es hijo de Dios. Estudiábamos la doctrina de la justificación y nadie se salva si primero no es justificado. Y estamos en este tema, mis estimados hermanos, el tema de la redención. Y nadie se salva si primero no es redimido. En la mañana estudiábamos el tema del nuevo nacimiento. Y nadie se salva si primero no es nacido de nuevo. ¿Se dan cuenta? Son doctrinas fundamentales. Después de esas vienen otras doctrinas que son complementarias, que son el complemento de la vida cristiana. Se pueden hacer en obediencia porque ya somos salvos. Hermanos, pero hablar de la doctrina de la redención es hablar del sacrificio hecho una vez para siempre por nosotros en la cruz de Calvario, por nuestro Señor Jesucristo. Y tal como lo veíamos, mis estimados hermanos, en Gálatas capítulo 4, versículos 4 a 7, en donde la palabra de Dios dice: y cuando vino el cumplimiento del tiempo, qué tremendo, ¿eh? Dios cumplió su palabra, envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiese a aquellos que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Tal como sucede en la doctrina del nuevo nacimiento o regeneración. Cuando Dios redime, cuando Dios hace un trabajo de redención en la vida de alguien a través de la muerte expiatoria de nuestro Señor Jesucristo, siempre tiene un motivo especial. Y en este pasaje de Gálatas 4, 4 a 7, descubrimos que fuimos redimidos a fin de que recibiésemos la hermosa bendición de ser adoptados hijos de Dios. Ahora nos damos cuenta cómo es que las doctrinas fundamentales están entretejidas una con otra. No puede existir una sin la otra. Fuimos redimidos, dice Gálatas 4, 4 a 7. Fuimos redimidos debajo de la ley, a fin de que nosotros, los redimidos, pudiéramos llegar a ser adoptados hijos de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Hermanos, hablamos también de qué significa eso de redención. Y vamos a tratar de recordar hasta ahora, porque ya pasaron varias semanas, lo que significa ser redimidos. Y vamos a ver cómo la obra del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario tiene un peso extraordinario para nosotros ser redimidos. Y lo primero que encontramos, mis estimados hermanos, es el significado de la redención. ¿Qué significa redención para nosotros los cristianos, hermanos? Hablamos que la redención es más que simplemente comprar. La redención significa morir en lugar de alguien. No simplemente pagar un precio. El Señor pagó el precio por nuestro pecado, fue su sangre. Pero no se quedó ahí. Él murió. Y en Gálatas 3:13, hermanos, vamos a descubrir lo que significa redención. La redención, hermanos, significa un bendito haciéndose maldición por un
pecador maldecido. Sí, hermano. Alguien bendito haciéndose maldición por un pecador que ya está destinado al fuego eterno. Alguien que ya ha sido maldecido por Dios. Gálatas 3:13, mis estimados hermanos, dice lo siguiente: Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Dice, nada más qué cosa tan tremenda. Había una ley. ¿Qué es lo que dictaba la ley? No solamente dictaba los 10 mandamientos y todas las demás leyes que Dios puso ahí, sino que dictaba una maldición sobre el pecador que decía: maldito todo aquel que no cumpla las palabras de esta ley. Y Dios había dicho, y todo el pueblo debe decir amén. ¿Cumplió alguien toda la ley de Dios? Nadie la cumplió. Ni los patriarcas, ni siquiera los discípulos del Señor. Por eso Jesús fue enviado, dice Gálatas, cuando el pasaje que leímos hace un momento, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. ¿Qué misión tenía su Hijo? Venir a redimirnos de esa maldición de la ley. ¿Cómo? Haciéndose por nosotros maldición, hermanos. Nos redimió, hermanos, de tener sobre nosotros la maldición de la ley. Porque quiero decirles algo muy triste. No ha habido una sola persona, ni siquiera nosotros cristianos, que cumplamos la ley de Dios. Y la ley de Dios está vigente como si apenas lo hubiera promulgado hoy por la mañana. La ley de Dios está vigente. Esa no ha caducado. Dios no la ha abrogado. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? Lo que pasa con nosotros es que alguien vino y nos liberó de debajo del peso de la maldición de esa ley. ¿Pero cómo lo hizo? Llevando sobre su cuerpo nuestra maldición. Y a eso se le llama un bendito, haciéndose maldición por el pecador. Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió, vean esto, de la maldición de la ley. ¿Cómo? Haciéndose por nosotros maldición, hermanos. Qué tremendo. Cristo se llevó la maldición que yo merecía. El precio de mi pecado fue pagado por Cristo en la cruz del Calvario. A eso se le llama redención. Y estamos viendo qué es lo que significa redención. Redención significa alguien pagando el precio mío. Y no fue cualquier precio, fue una maldición que yo cargaba por no haber cumplido nunca en mi vida la ley de Dios. Y Cristo dijo: yo tomo tu lugar y tú eres libre. Eso es redimir. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y decimos al nombre de Jesús: gloria a Dios por lo que Él hizo. De ahí que ahora el cristiano ya no tiene que temer. Porque quiero decirles algo muy triste. Aún ahora que somos cristianos, no es posible para nosotros cumplir a cabalidad la ley de Dios. Haga el intento y vas a ver que no dura ni 2-3 horas sin que haya violado un mandamiento de la ley de Dios. ¿Y entonces por qué Dios no me castiga? Porque precisamente Cristo me liberó de la ley, de la maldición de la ley, haciéndose a sí mismo maldición. Qué tremendo, ¿verdad? Hermanos, la redención significa un santo haciéndose pecado por el pecador. Alguien que no había cometido un solo pecado en su vida. Alguien que jamás había dicho un insulto a su semejante. Sus labios nunca profirieron una mentira, hermanos. Su corazón nunca guardó un sentimiento de enojo contra su prójimo, un sentimiento de rencor. Todo lo contrario, en su corazón siempre hubo amor para dar de manera ilimitada. Hermanos, sus manos nunca se empuñaron para hacer algo malo. Todo lo contrario, su corazón se enternecía cuando veía la necesidad del hombre, del enfermo,
del necesitado, del hambriento, del desnudo. Y refiriéndose al pecador, él dijo, por cuanto todos pecaron están sin ti, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Hermanos, 2 Corintios 5:21 declara que la redención significa un santo haciéndose pecado por el pecador. Efesios 1 Corintios 7:23. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Al que no conoció pecado, qué cosa tremenda, hermano. Al que no conoció pecado. Vean, el santo, el santísimo Hijo de Dios, puro, sin mancha. Él sí era sin mancha, él sí era sin puro. De pronto me mira a mí y me dice, ¿sabes qué? Voy a redimirte. Pero mi redención iba a costarle a él tomar la copa. En el jardín de los olivos él dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿A qué copa se refería? A la copa del pecado que iba a beber. En ese momento Jesús, el santísimo Hijo de Dios, el que no había cometido pecado, por nosotros se hacía pecado. Tremendo lo que hizo el Señor en su trabajo de redención. Por nosotros se hizo pecado, hermano. Yo no sé si alguna vez ha hecho la cuenta de sus pecados. Desde el momento en que tuvimos uso de razón hasta este momento. Y nuestra vida que aún sigue. ¿Cuántas veces vamos a seguir ofendiendo al Señor? Pues el Señor tomó esa copa y en esa copa iba todo mi pecado. Y aunque él clamó al Padre para decirle, Padre, si es posible esta copa, yo no quiero beberla. Yo soy el santo que habito en la santidad. Jamás un pecado ha pasado por mi mente, mi vida, mi cuerpo. Si es posible, pasa de mí esta copa sin que yo la beba. Pero no había otro remedio. El Señor dijo, para esto he venido. Él dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y en ese momento el Señor tomó la copa de mi pecado mío, el pecado suyo, y lo tomó y lo bebió y lo ingirió. Y en ese momento el que no cometió pecado, por nosotros se hizo pecado. ¿Y saben para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Sabe usted lo que significa eso? Para que nosotros fuésemos justificados por medio de Jesucristo. La palabra justificado quiere decir un pecador que es declarado inocente, sin culpa y sin castigo. Alguien llevó mi castigo, alguien llevó mi maldición, alguien llevó mi pecado, para que el Padre me declarara a mí inocente, sin culpa y sin castigo. Qué cosa tan más tremenda, hermano. ¿Poco no es digno de ser honrado y reverenciado nuestro Señor Jesucristo? Por supuesto que sí. Cuando yo estaba haciendo este estudio, yo tuve que detenerme un momento para decirle, Señor, gracias por lo que tú hiciste. Yo jamás hubiera podido lograr nada. Tú lo lograste todo. Porque yo ni siquiera con el mandamiento más pequeño, dice la Escritura que si alguien ha obedecido a la ley y ofende en el mandamiento más pequeño, se hace culpable de todos. Entonces estábamos perdidos. Hermanos, redención significa algo más.
Redención significa pagar el precio de un esclavo. El hombre era esclavo. Esclavo de los vicios, de los placeres, de los deleites temporales. Tampoco no. Aún ahora que somos cristianos, hermanos. Díganme si no prestamos más interés a los memes de los celulares que a este precioso libro. Increíblemente, cuando estamos estudiando la palabra de Dios, nos da sueño. A mí me da sueño, tengo que admitirlo. Pero cuando estoy viendo los memes del celular, ¿cómo es que ahí no me da sueño? ¿Por qué? Porque el hombre está esclavizado. El cuerpo que tenemos nosotros está viciado, dice el apóstol San Pablo, a los vicios, a los pasatiempos, a los placeres de esta vida. Éramos esclavos del pecado. Y solo había una forma para ser redimidos: que alguien pagara el precio de mi esclavitud. 1 Corintios 7:23 dice la bendita palabra del Señor ahí: por precio fuisteis comprados. Hermanos, este versículo es hermoso, precioso. Hagan de cuenta que usted estaba en una prisión y usted era obligado a trabajar como un esclavo. Un esclavo no tiene descanso, no tiene horas libres. Un esclavo no sabe de vacaciones. Un esclavo trabaja y trabaja y trabaja los 24 días, las 24 horas del día, las 365 días del año. Así es el hombre pecador, siempre subyugado bajo el pecado, ¿no? Por el pecado, bajo el pecado, y hasta que por fin termina muerto y termina en el infierno. Porque hacia allá lleva Satanás, que es el gobierno que rige a los esclavos del pecado. Pero entonces llegó Jesús, y en la cruz del Calvario Él dijo algo bien hermoso, hermanos. Él dijo: consumado es. ¿Qué quiere decir? Todo el precio ha sido pagado. Ahora los esclavos del pecado, toda aquella persona que venga a Jesús, recibe libertad. Hay un cántico que dice: Cristo rompe las cadenas, y eso es algo muy cierto. Cristo rompe las cadenas de aquella persona que viene a los pies de Cristo y lo libera. ¿Y cómo es que lo liberó? Tuvo que pagar el precio. Y ahora cada cristiano, hermanos, es una compra que el Señor ha hecho. Por precio fuisteis comprados. Ya no se hagan esclavos de los hombres. ¿Qué quiere decir eso? Ahora ya no tenemos que seguir lo que los hombres piensan. Allá afuera la religión aún sigue diciendo que el hombre no es capaz de ser salvo. Pero Cristo está allí diciendo: yo liberté tus cadenas. Confía en la libertad que yo te doy. Estad firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, dice Gálatas, capítulo 4. Estad firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no os hagáis esclavos una vez más del pecado. Por precio habéis sido salvos. Por precio habéis sido comprados. 1 Corintios 6:20 lo vuelve a decir de otra manera. 1 Corintios capítulo 6:20 dice: ¿o ignoráis que vuestros cuerpos han sido comprados? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Dice el Señor. Hermanos, si hemos sido comprados, hemos pasado a ser propiedad del Señor. Y nuestro trabajo ahora no es complacer al pecado, sino complacer a aquel que nos redimió en la cruz del Calvario. Redención, mis estimados hermanos, significa obtener perdón a precio de sangre. Cada uno de nuestros pecados tenía un precio que debía ser pagado, hasta el más pequeño. Todos nuestros pecados tenían un precio, y la paga era muerte, era la pena capital. ¿Y cómo es que fuimos liberados
de pagar ese precio? Bueno, porque hubo perdón abundante, hermanos. Efesios capítulo 1, el versículo 7 lo dice. Efesios 1. ¿En quién tenemos redención? Perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Hey, ¿en quién tenemos, fíjese, no solamente redención, sino que tenemos perdón, pero de montón? Riquezas quiere decir abundancia, hermano, abundancia. Cuando alguien tiene riqueza de dinero, quiere decir que tiene abundancia de dinero, ¿verdad? Hermanos, nosotros tenemos abundancia de perdón en Jesucristo. Bendito sea su nombre. En quien tenemos redención y perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Bendito sea el Señor, hermanos. Qué maravilla. Yo sí le doy gracias al Señor por esa riqueza de perdón. Por supuesto que eso no es motivo para decir, ya tenemos perdón, hay que darle gusto entonces al pecado. No, dice el apóstol Pablo, perseveraremos y nos meteremos en cuanto pecado se nos antoje, porque hay gracia abundante. No, de ninguna manera, dice el apóstol, porque resulta que nosotros hemos muerto al pecado. Y si alguien dice, no, pues entonces quiere decir que yo puedo hacer lo que quiera con mi vida, pecar y desobedecer. Dice el apóstol Pablo, lo más seguro es que quien piensa así se está pasando, pero de vivo. No ha muerto al pecado, no ha recibido a Cristo en su corazón, no ha sido redimido. La redención significa obtener justificación gratis. Romanos 3:24. Justificación gratis. Hace un momento decíamos que la palabra justificar quiere decir declarar inocente, sin culpa y sin castigo a cualquier pecador que venga a los pies de Jesucristo. En ese momento Dios lo declara judicialmente inocente, sin culpa y sin castigo. Eso es justificar. Y este pasaje que vamos a leer ahora, Romanos 3:24, dice que esto lo recibimos gratis, sin costo para nosotros. ¿Qué dice Romanos 3:24? Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo. Siendo justificados de regalo, porque eso es lo que significa gratuito, ¿verdad? Siendo justificados de regalo, hermano. Usted ha recibido un regalo, pero bien grande. Dios lo ha declarado inocente, sin culpa y sin castigo. Pero Dios, ¿cómo es que hiciste eso conmigo? Dios dice, es que yo te redimí, mi hijo. Pagué todo el precio de tu pecado, pecados pasados, presentes y futuros. Recuerdo que una vez alguien me dijo, hermano, yo pienso que sí, Dios pagó mis pecados pasados, pero los presentes y los futuros, eso es como borrón y cuenta nueva, eso los debo pagar yo. Y yo le dije, ¿cómo piensa pagar? Porque resulta que la paga del pecado es muerte y Dios no cobra de ninguna otra manera. Yo mejor prefiero que Cristo pague todo por mí, porque yo no tengo con qué pagar. Hermanos, pero qué bueno es que Dios ha declarado justificado al pecador que viene a sus pies. Y esto es de forma gratuita. Dice, siendo justificados gratuitamente. ¿Por qué? Por pura gracia, hermanos. ¿Qué significa la gracia? Algo que Dios da sin que el hombre lo merezca. Si Dios me diera lo que yo merezco, ¿saben qué merezco yo? El infierno. Yo no merezco el cielo. Yo no merezco el perdón. Yo no merezco salvación. Yo no merezco vida eterna. ¿Alguien sí lo merece? Nadie, hermanos. Entonces, ¿por qué Dios nos salvó? Porque a Él le gusta dar cosas a aquellos que no le merecen. Eso se llama gracia. Algo que Dios da a alguien que no lo merece. Yo merecía el infierno, pero Dios en su gracia me dio el cielo, su perdón, su justificación, su santificación, su adopción, su redención. ¿Acaso no es maravilloso?
extraordinario. A mí hasta me gana el sentimiento. Y tengo que decirle al Señor gracias. Me diste un regalo que yo no tenía cómo pagar. Un solo día de justificación yo no tenía para pagar. Un minuto de ser justificado yo no tenía para pagar. Pero Dios me lo dio gratuitamente mediante la redención que es en Cristo Jesús. Gloria a su nombre por siempre y para siempre, hermanos. Es bonito este versículo. Ahora algo más. Redención significa, hermanos, ser libres de toda condenación. Para el cristiano se acabó el infierno, se acabó el juicio final. Siempre que yo hablo de esto me acuerdo de una vez que me invitaron a un funeral y estaba el hermanito, estaban dos hermanitos platicando y yo me acerqué. Y a mí me gusta mucho parar oreja para ver qué están diciendo. Y estaba la persona que había fallecido en su féretro y los dos hermanitos están platicando allá entre ellos y yo parando oreja. Y uno le decía a otro, pero ¿cómo es que se murió el hermano? ¿Cómo es que falleció si apenas antier lo vimos que andaba ahí caminando? Y el otro decía, sí, murió de repente. Y el otro decía, cuentas que debe estar pagando ahora. Y yo me quedé con eso, cuentas. ¿Cuentas de qué? Si era cristiano, el Señor pagó toda su cuenta, hermanos. Consumado es, dijo en la cruz de Calvario. Y si aún hay cuentas que pagar el día que yo parta a la eternidad, pues entonces estoy perdido. ¿Con qué pago un solo de mis pecados? Si la paga del pecado es muerte. Pero qué bueno, hermanos, que Romanos 8:1 dice, ahora pues, ninguna, esa palabra de ninguna a mí me agrada, porque quiere decir, ya no hay por donde le busque. Ahora pues, ninguna, así le rasque por arriba o por abajo, ya no hay nada, ya no hay ninguna condenación. Pero esto es únicamente exclusivo para los que están en Cristo Jesús. Gloria a Dios. ¿Cuántos estamos en Cristo Jesús aquí esta tarde? Yo levanto mi mano, ¿verdad? Gloria a Dios, hermano, por lo que estamos en Cristo Jesús. Bendito sea su nombre. Cuando yo estaba en la cama de hospital y me dijeron que mi operación era riesgosa y el doctor aquel me dijo, ¿está usted listo? Yo le dije, estoy listo. En ese momento yo supe que me enfrentaba a la eternidad. Pero este versículo vino a mi vida. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Bendito sea su nombre. Y yo estoy en Cristo Jesús, porque le he recibido como Señor y Salvador de mi vida. La segunda parte de este versículo nos va a declarar cómo se conocen los que están en Cristo Jesús. Dice la segunda parte, los que no andan conforme a la carne. Una vez un hermano me decía, oiga hermano, y aquella persona que pasó enfrente hizo su decisión y como que asistió al culto las primeras semanas, los primeros meses, pero después lo vemos allá en el mundo, viviendo como el mundo. Y a veces estos son nuestros seres queridos. ¿Qué con ellos? Y yo les tengo que decir, como dijo el Señor, por sus frutos se conocerán los que son de Cristo. No puede un árbol bueno dar frutos malos. Y si está dando frutos malos, es que es árbol malo. No podemos decir que es árbol bueno si sus frutos son pecado tras pecado tras pecado y no hay arrepentimiento. Esos son los que andan conforme a la carne. Pero los que andan conforme al Espíritu se diferencian porque sus obras son hechas para gloria de Dios y viven vidas de santidad, siempre para honra y gloria del Señor. De ahí que es interesante lo que diga la siguiente parte de este versículo cuando dice los que no andan conforme a la carne, sino que ahora andan conforme al Espíritu. Si vemos a un cristiano andando conforme al Espíritu, gócese, ese es un hijo de Dios. Y
Y si usted ve a algún cristiano que se llama cristiano, pero anda como el mundo, adulterando, fornicando, emborrachándose, maldiciendo, mintiendo, robando, ese es un inconverso. Pero para aquellos que estamos en Cristo Jesús, ya no hay condenación. Bendito sea el nombre de Jesucristo. La redención también significa ser libres de la ley del pecado y de la muerte. ¿Se acuerda cuando andábamos en el mundo? Qué difícil era liberarnos de los vicios a los cuales el mundo tenía atrapado al pecador. El borrachito siempre diciendo, es la última ya, voy a cambiar. El mujeriego siempre diciendo a la esposa, ya voy a cambiar y voy a dejar esta vida. Y siempre volviendo a caer y a caer y a caer. ¿Por qué? Porque hay una ley que esclaviza al hombre hacia el pecado. Pero cuando Cristo nos redimió, Él nos liberó de la ley del pecado y de sus consecuencias. Porque la muerte es la consecuencia del pecado. Dice Romanos capítulo 8, versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida, qué cosa tremenda. Si el pecado tiene una ley que es de muerte, el Espíritu Santo tiene una ley que es una ley de vida. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, si la ley del pecado me conducía a la muerte, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me libra de esa ley de la muerte y me da vida, porque Cristo es la vida. ¿Se acuerdan lo que dijo a Marta y a Lázaro? A María cuando Lázaro estaba muerto: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Gloria a Dios, hermano. Qué maravilla. Yo espero que estén tomando nota de estos versículos maravillosos. A mí me encantan. Sencillamente me fascinan, hermano. Redención significa entonces ser libres de la ley del pecado y de la muerte. Romanos 8:2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Por eso los cristianos somos libres. Yo tengo mis serias dudas cuando alguien dice, pues yo soy cristiano, pero todavía se me antoja ir al mundo a ser feliz. Tengo mis serias dudas respecto a esa persona. Lo más fácil es que aún no ha sido libre de la ley del pecado, aún está en tinieblas, aún no tiene a Cristo en su corazón. La redención, mis estimados hermanos, significa ser separados del mundo por Dios. Separados para Dios. En otras palabras, ser tomados del mundo y ser consagrados para Dios. Cada uno de nosotros ha sido consagrado para Dios. Consagrar quiere decir apartar para Dios. Dice Éxodo capítulo 8, 23, y yo pondré redención. Yo voy a redimir a mi pueblo. Dice, entre el pueblo pecador y mi pueblo, hablando Moisés con Faraón. Le dice, y yo voy a poner redención entre mi pueblo y el tuyo. Va a haber una diferencia entre el pueblo que no es cristiano y el pueblo que sí conoce al Señor Jesucristo. Dice, esta mañana será esta señal. Qué tremendo, hermano. El pueblo de Dios ha sido señalado para marcar la diferencia. Qué bonito cuando encontramos personas que dicen, esa persona es cristiana, mira cómo es. Pero qué triste cuando encontramos personas que dicen, y dice que es cristiano, ¿verdad? Siempre hay una diferencia entre el pueblo redimido y los hijos del maligno, hermanos. Pero sigamos viendo más cosas respecto a lo que significa redención. Redención, mis estimados hermanos, significa algo imposible para el pecador. Si hubiera un pecador que dijera, yo no necesito de la sangre de Cristo, yo
Voy a redimirme a mí mismo. Yo tengo la capacidad para redimirme a mí mismo. Puedo hacer buenas obras, puedo hacer lo mejor de lo mejor. Voy a cumplir la palabra de Dios. Hermanos, eso es imposible. Pues la palabra redención entonces significa que la redención es algo que está fuera del alcance por los medios humanos a cualquier persona. Tenía que llegar alguien poderoso que fuera capaz de poder redimirnos. De lo contrario, nosotros estaríamos perdidos, completamente perdidos. En el Salmo 49, versículos 7 y 8 dice: ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano. No hay capacidad en alguna persona decir: yo voy a rezar por mi hermano de manera que él sea salvo. Podemos interceder, sí, y pedir la clemencia de Dios. Pero nosotros hacer algo como hace el mundo católico, rezar por alguien que ya partió, no es imposible. Ninguno de ellos podrá en alguna manera redimir al hermano, ni dar algo a Dios por su rescate. ¿Por qué? Porque es imposible para un hombre dar algo a Dios a cambio de ser rescatado. Escuchaba yo en cierta ocasión a un predicador por la radio decir: dona $10,000 por la salvación de tu hermano. Ninguno de ellos podrá de manera alguna redimir al hermano ni dar a Dios algo por su rescate. Porque la redención de su vida es de gran precio. Es enorme el precio que se debe pagar para que un pecador sea redimido. Y el precio es la misma sangre de Dios. ¿Eh? Dice, su vida es de gran precio y no se logrará jamás por medios humanos. De ahí que el pobrecito pecador que va a la iglesia del mundo y piensa que por sus buenas obras va a salvarse, hermano, está más perdido. Porque nadie puede salvarse a sí mismo, nadie puede redimirse a sí mismo y nadie puede pagar el precio. Porque el precio fue la sangre de Jesucristo. Sangre inmaculada, santísima, sin mancha, sin contaminación. Redención entonces significa algo imposible para el pecador por sus propios medios. No se logrará jamás, dice Salmo 49, versículos 7 y 8. Ninguno puede dar algo en rescate por su hermano, ni por sí mismo. Y así es como llegamos, hermanos, a el siguiente significado de la redención. La redención significa una ley que era imposible para nosotros y que Dios hizo posible. Dios dio su ley y dijo que cualquiera que no la cumpliera al pie de la letra sería un hombre muerto. El alma que pecare, esa morirá. Y en Romanos dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero entonces surgía la pregunta: ¿cómo le vamos a hacer para cumplir esa ley? Bueno, pues Dios en la persona de su Hijo Jesucristo hizo posible lo que para nosotros era imposible. ¿Qué es lo que era imposible para nosotros? Cumplir toda la ley. Pues entonces vino Jesucristo y Él cumplió toda la ley. Cuando le preguntan al Señor: ¿has venido a abrogar la ley y los profetas? Él dice: no, yo he venido para cumplirla. Y vaya que la cumplió hasta el último mandamiento. Cumplió toda la ley por nosotros. Pero como Él es santo, pues ese cumplimiento de la ley nos los entregó a nosotros de regalo. Romanos 8:3, vean lo que dice la palabra de Dios. Romanos 8:3.
¿Alguien puede leer? Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, a causa del pecado, Lo que era imposible por la ley. ¿Qué era imposible? Pues cumplirla, hermano. Y al no cumplirla, lo único que nos esperaba era muerte, el castigo eterno, el juicio final y el infierno. ¿Había alguna forma para nosotros escapar? No había. Era imposible para nosotros, hermano. Por eso este pasaje es hermoso, porque dice, porque lo que era imposible por la ley, Dios en semejanza de hombre vino, en semejanza de carne vino y cumplió la ley y derrotó al pecado en la carne. Gloria a Dios. Esa victoria que Él obtuvo nos las dio a nosotros. ¡Qué maravilla, hermano! La redención entonces significa la ley imposible que Dios hizo posible que nosotros pudiéramos cumplir. Porque tenemos a Cristo quien cumplió por nosotros. Bendito es eso. No es cosa de darle gracias al Señor, hermano. Qué maravilla, sencillamente maravilloso, hermano. Algo más que vimos es que la redención significa un pacto eterno. Y esto a mí me agrada. Porque imagínense que Dios hubiera dicho, te voy a redimir, mira, por 10 años te voy a redimir. De ahí para adelante tú arréglatelas como tú puedes. Hermanos, ¿cómo íbamos a hacer después de 10 años de redención que Dios hubiera hecho? Después de 10 años, mira, se caduca la redención que yo te doy. Y si tú, pues vayas, pues haga tú. Hermanos, seríamos los más miserables de todos los seres humanos. Pero qué bueno que Dios estableció su redención, no por 10 años, ni por 20 años, ni por 1000 años, ni por 1.000.000 de años. Lo estableció por pacto perpetuo, por toda la eternidad. La redención significa un pacto eterno que Dios hizo con usted, conmigo. No caduca jamás. No tiene fecha de término, de vencimiento. Y no está establecido sobre lo que yo hago humanamente hablando, sino en lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Vea lo que dice el Salmo 111, versículo 9. Dice, redención ha enviado a su pueblo para siempre. Esa palabra para siempre me encanta, porque significa eternamente. Ha ordenado su pacto. Y luego pone su firma el Señor. Yo no sé si ustedes son así curiosos, pero notarán que en este versículo Dios pone su firma. Poner la firma quiere decir pone su nombre. ¿Y saben ustedes cuál es el nombre que Dios se pone a sí mismo cuando Él establece este pacto eterno de redención? Santo y temible es su nombre. Qué cosa, hermano. Dios hizo un pacto eterno conmigo y lo selló con su nombre y le puso su sello. Santo y temible es su nombre. Es alguien que no falla. Es alguien que cumple su promesa, que cumple su palabra. Alguien compuso un cántico muy hermoso que dice, Dios de pactos, que cumple su palabra, que cumple su promesa. Jamás va a faltar a su palabra. Si fuéramos infieles, ¿qué pasa? Él sigue permaneciendo fiel. Él no puede negarse a sí mismo, porque lo que ha dicho Él lo cumple al pie de la letra. Entonces la redención significa un pacto eterno, hermanos. Qué maravilla. Les digo, hermano, cuando yo estaba haciendo este estudio, varias veces tuve que detenerme, porque yo voy leyendo los pasajes, los voy poniendo en mi computadora. Pero luego llega un momento cuando digo, Señor, ¿qué puedo decirte? No
tengo palabras. Lo único que puedo decirte, gracias, Señor. Estableciste un pacto eterno conmigo de redención. No tengo palabras. Solo mi adoración, mi gratitud y mi vida, que mientras Dios me conserve mi respiración, seguir adorando al Señor, sirviéndole, agradándole todo. Alguien compuso un hermoso cántico que dice: ¿con qué pagaremos amor tan intenso? Si diste tu vida por mi pecado, no tengo que darte por amarme tanto. Tan solo recibe esta ofrenda de llanto de mi corazón. Así dice ese cántico. Redención significa un pacto eterno que Dios ha establecido conmigo y lo ha firmado con su nombre precioso. Qué tremendo. Ya casi finalizamos, hermanos. La siguiente semana seguimos con este tema del significado de la redención. Pero por hoy veamos algo más respecto a la redención. Y esto que decíamos anteriormente, redención significa algo eterno. Ya leímos Salmo 111, pero ahora leamos Hebreos 9:12, ya en el Nuevo Testamento. Redención significa un pacto eterno, algo eterno que Dios ha establecido con nosotros. Y vea lo que dice Hebreos 9:11. Y dice: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre. Esa palabra, para siempre, eternamente y para siempre, al lugar santísimo, habiendo obtenido, vea usted, eterna salvación. Con esto cerramos con broche de oro lo que Dios hizo. Entró el Señor Jesucristo, no con sangre de machos cabríos y de aquellas ofrendas que ofrecían los judíos, sino que entró con su propia sangre. Ese día cuando moría en la cruz del Calvario, el Señor al expirar, Él entró hasta el lugar santísimo llevando la sangre, su propia sangre, y la derramó sobre el propiciatorio en el arca que está frente a la presencia del Todopoderoso. ¿Y saben qué es lo que logró? Eterna redención. Somos redimidos eternamente y para siempre. ¿Cuántos le dan gracias al Señor? Bendito sea su nombre. Jesús, maravilloso eres. Vamos a darle gracias. Amado Señor, gracias por tu preciosa palabra. Gracias por esa redención que lograste a nuestro favor. No la merecíamos. Nosotros lo que merecíamos era el castigo, porque jamás hemos cumplido con tu ley. Siempre hemos violado tus mandamientos, Señor. Estábamos esclavizados a la ley del pecado y de la muerte, y había una sentencia de juicio final sobre nosotros, pero tú llegaste y nos redimiste de la maldición de la ley, haciéndote por nosotros maldición. Y el que no cometió pecado por nosotros se hizo pecado, a fin de que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Jesucristo. Gracias porque esta redención fue algo eterno, fue algo sin final, y tenemos abundancia de riqueza de perdón. Te adoramos, Jesús, y te damos gracias por lo que tú has hecho con nosotros. Ahora bendice tu palabra en nuestras vidas y llénanos siempre de tu presencia. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Y Dios los bendiga.